no es común ni corriente, no es sólito comentar la correspondencia cortasariana. Y no porque carezca de interés, sino por la extensión. Son 3 tomos de 1835 páginas en total, ¿no? Voy a mostrar los 3 tomos, que son estos. Una compilación de la que fue mujer de Cortázar, Aurora Bernardes. Y aquí los 3 tomos de la correspondencia de Julio Cortázar, ¿no? Se publican generalmente una serie de ensayos y artículos sobre las obras de Cortázar. El otro día, por ejemplo, un domingo reciente se publicó en El Comercio, se dedicó, mejor dicho, el suplemento dominical a la rayuela cortasariana, ¿no? Y está muy bien, pero nadie pues ha dedicado un suplemento, ni siquiera un artículo, creo, a la correspondencia. Me parece que ello se debe al simple hecho de que muy pocas personas han leído esta extensa correspondencia, ¿no? Bueno, pero les confieso que para mí ha sido una verdadera complacencia leerla. Y he aprendido una serie de cosas que generalmente se desconocen en relación con Julio Cortázar. Por ejemplo, su narcisismo y su temor a convertirse en pueblero. En una carta que dirige a Mercedes Arias, del 14 de octubre de 1939, le dice: me ocupo preferentemente de mí mismo, con un narcisismo que será escandaloso, pero que a mí me ha parecido siempre encantador. El narcisismo, que según la apreciación académica, ¿no?, es la excesiva complacencia en la consideración de las propias obras o de las propias facultades, ¿no? Esta excesiva complacencia es más bien inevitable complacencia en el caso de muchos creadores, ¿no? Cuando Alfonso XIII impuso una condecoración a don Miguel de Unamuno, le dijo que lo condecoraba porque se lo merecía, a lo cual Unamuno inmediatamente replicó: pero claro que me lo merezco, majestad. Ahora, tildar de narcisista por esta respuesta a Unamuno, absurdo. Tildar de narcisista a Balzac, más absurdo todavía. En una reunión, esta es una historia fehaciente, en una reunión dialogaba Balzac con una dama de alto copete y de reconocida alcurnia, y le decía: mi estimada señora, a mí me encantan las personas extraordinarias. Ah, sí, qué interesante. Sí, sí, precisamente yo soy una de ellas. Muy balzaciano, ¿no? Entonces, esta excesiva complacencia es, repito, en el caso de los creadores, una inevitable, ¿no?, complacencia. No, y ese reconocimiento de la propia valía. Yo recuerdo que cuando lo que después se llamó el Instituto de Cultura se llamaba la Casa de la Cultura, hubo en la década de 1970 un conversatorio sobre arte popular, y uno de los intervinientes fue el conocido escultor Edilberto Mérida, ¿no? Bueno, y cuando le tocó intervenir, y nunca lo voy a olvidar porque yo estuve presente, cuando le tocó intervenir, dijo: nosotros los creadores. Me pareció muy bien. Otros evitan decirlo, otros creadores evitan decirlo porque pecarían, según ellos, de inmodestos. No, es la declaración pues, de la propia valía, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Pues, ¿no? Es así de simple, ¿no? Refieren las historias, y esto también es fidedigno, que alguien le indicó a Beethoven que en tal o cual de sus obras tenía 2 quintas seguidas, cosa que vedaban todos los manuales de armonía de su época. Y entonces Beethoven dijo: ¿qué? ¿Lo prohíben? Bueno, yo lo autorizo, pues, ya que tanta cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque soy Beethoven, pues, claro. Esa es la declaración de la propia valía. Me parece muy bien.
Vean, en la Argentina y en el Uruguay se dice pueblero en sentido despectivo del habitante de pueblo, ¿no? De una ciudad pequeña, ¿no? Bueno, Cortázar temía convertirse en pueblero. En una carta a Mercedes Arias de diciembre de 1939 le dice: yo tengo un miedo que no sé si usted ha sentido alguna vez, el miedo a convertirme en pueblero. ¿No ha advertido usted? ¿Cómo no va a advertir? ¿No ha advertido usted la espantosa mediocridad espiritual que caracteriza al habitante estándar de cualquier ciudad chica? A veces me sorprendo a mí mismo en pequeños gestos, en mínimas actitudes que delatan una influencia de ese medio, y me aterro. Es que al pueblero, bueno, este es un comentario mío, complementario de la declaración cortasariana, es que al pueblero no le son todavía posibles una serie de cosas, ¿no? Porque es pueblero. En cambio, a la persona culta ya no le son posibles esas cosas, porque la cultura es la posibilitadora de imposibilidades. Esto lo he desarrollado anteriormente, lo recordarán ustedes, y he escrito también al respecto un artículo que se publicará más adelante en El Comercio. Entonces, pues, la plebeyez no era bienquista para Cortázar, ¿no? Y él naturalmente temía aplebeyarse y convertirse en pueblero. El 9 de septiembre de 1940, en carta dirigida a Mercedes Arias, Cortázar le dice, presten atención, soy de un egoísmo atroz, pero me salvo. La escuela a la que me entrego gozosamente porque me gusta enseñar es lo único que me aleja un poco de mis preferencias absolutas. Fuera de ella, cierro los ojos a toda actividad que presuponga dar el tiempo a fines extraños a mí mismo. Bueno, si por egoísmo entendemos pues el excesivo afecto, ¿no?, de alguien para consigo mismo, que hace atender desmedidamente sus propios intereses, ¿no?, e ignorar los intereses de los demás. Si esto es el egoísmo, entonces lo que Cortázar llamaba egoísmo atroz es sencillamente pues un sano egoísmo, ¿no? Es el sano egoísmo de los creadores, por cuya causa un Théophile Gautier, por ejemplo, dedicó 19 días, así, 19 días a la elección de una palabra. Estaba dudando entre tal y cual palabra, o tal vez esta tercera, o quizá esta otra, etc. Se pasó así 19 días. Otro tanto, y aún con mayor intensidad, le ocurría, como todos saben, a Flaubert. Los creadores se comportan como los enamorados, es decir, tienen un régimen atencional anómalo. Y se desviven por lo que un no creador no se desviviría, pues, ¿no? Claro, esto es evidente. Entonces, repito, son sanamente egoístas. Entonces, esto que Cortázar llamaba un egoísmo atroz es, a mi modo de ver, un sano egoísmo. Luego, Cortázar le dice a Marcel Duprat lo siguiente en una carta del 22 de octubre de 1941, bien interesante esto. Le dice, observe usted que un secreto rencor, una secreta envidia mueve los actos de un pueblo contra aquellos que tratan de mejorarlo, de hacer algo por su cultura y su belleza. Bueno, esto que manifiesta Cortázar ha tenido una luminosa explicación de Ángel Rosenblatt, ¿no?, el célebre lingüista venezolano y maestro de la doctora Marta Hildebrand, ¿no? Ha dicho Rosenblatt que esto es el resentimiento atávico de la bestia contra la cultura. Me parece una perfecta explicación. El resentimiento atávico de la bestia contra la cultura.